ترضى بهيجي انت؟ ترضى بهيجي ظلم؟ انت اكو عندك انسانيه؟ وين الانسانيه؟ وين الضمير؟ وين الله؟ El anuncio de Barack Obama fue categórico. La misión militar en Irak finaliza el 31 de agosto de 2010 y a partir de allí comenzará un arduo proceso de transición. Let there be no doubt. Iraq is not yet secure, and there will be difficult days ahead. Violence will continue to be a part of life in Iraq. God bless the United States of America. Semper Fi. Iraq. Fabián, me gustaría comenzar por algo de lo que se habla en el informe, que es ahondar en el legado, ¿no? De estos 6 años, desde que se habló de la presencia de estas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Bueno, lo que uno primero podría decir que es una guerra equivocada en el lugar equivocado. Después del 11 de septiembre era lógico, y lo hubiera hecho cualquier presidente, lo hubiera hecho Gore, lo hubiera hecho Obama, lo hubiera hecho Clinton, que la retaliación, la reacción americana era sobre Afganistán, porque se sabía que en Afganistán desde el 98-99 había una alianza entre los talibanes, que controlaban 90% de Afganistán, y Al Qaeda, que había sido echada su cúpula de Sudán y se había refugiado en Afganistán. Y ya Clinton, a fines de los 90, había lanzado varios ataques con misiles, cruceros, contra campamentos. Después de los atentados contra la Embajada de Estados Unidos en África en el 98, uno de los blancos que ataca los Estados Unidos con misiles, cruceros, es justamente Afganistán, campamentos en Afganistán. Por lo tanto, la guerra de Afganistán, que todavía está desarrollándose, y después podemos hacer alguna referencia, era un blanco lógico. Lo que seguramente no hubiera hecho Gore, lo que seguramente no hubiera hecho Clinton, lo que seguramente no hubiera hecho Obama, y lo que seguramente no hubiera hecho el padre de Bush, que tuvo una guerra con Irak en el 90-91, hubiese sido relacionar el ataque de Al Qaeda en Washington y en Nueva York con un ataque a Irak. Porque la verdad es que en la comunidad de inteligencia internacional, en la academia seria, la propia academia americana, que es la más desarrollada e importante, no había ningún nexo, ni mínimo ni relevante, entre una organización fundamentalista como es Al Qaeda, básicamente proveniente de Egipto, de Arabia Saudita y de Yemen, de ahí salen la mayoría parte de sus reclutas y de sus dirigentes, de una dictadura laica, socialista, que ejecutaba a los musulmanes fundamentalistas en Irak, como era el régimen de Saddam Hussein. El partido Ba'ath es un partido de inspiración corporativa fascista, digamos. Se inspiró en los modelos nazifascistas de los 40 y de los 30 de Europa. O sea, nada más distante entre el régimen de Saddam Hussein que Al Qaeda, digamos, eran la némesis. ¿Por qué es entonces esa obsesión contra Saddam Hussein, esa voluntad de derrocar su gobierno? Y acá habría que acusar un poco de Freud, de Hamlet y de economía. De Freud, porque yo creo que Bush hijo quiso cerrar algo, Bush hijo y gente que rodeó a Bush hijo, como el presidente Cheney y Rumsfeld, digamos, ¿no? O Wolfowitz, gente que había estado ligada directa o indirectamente en el primer gobierno, el gobierno de Bush padre, y que ellos pierden en la interna del gobierno de Bush padre con el grupo que no quiso terminar de invadir Irak. Si ustedes ya con los televidentes se acuerdan, Estados Unidos reocupa, reconquista Kuwait, se la saca a Saddam, ataca a Irak, pero no se mete, no entra a las grandes ciudades. Digamos, Bush da por terminada la guerra, siguiendo el asesoramiento de Colin Powell, siguiendo el asesoramiento del que es ahora el secretario de Defensa de Estados Unidos, Gates, que en esa época estaba en la CIA, diciendo, nuestro objetivo, nuestro mandato es sacar a Saddam de Kuwait, destruirle su capacidad militar, pero no meternos en una guerra de guerrillas dentro de las ciudades, dentro de los grandes centros urbanos, hacernos cargo de un país. Cheney
que en ese momento tenía un cargo clave en el gobierno de Bush padre, Wolfowitz, gente que estaba en el gobierno de Bush hijo, fueron del sector perdidoso de ese debate. Ellos tenían la idea de que había que invadir Irak, que Estados Unidos tenía que controlar ese país, derrocar al régimen de Saddam y usar Irak para hacer una reingeniería geopolítica del Medio Oriente. Una reingeniería geopolítica que reconociera que el mundo ya no era más bipolar, sino que era unipolar. Y como era unipolar, Estados Unidos tenía el derecho, el poder y la obligación de reconfigurar el poder del Medio Oriente para sus intereses y en menor medida para lo que ellos perciben su principal aliado, que es Israel. El otro, digamos, el otro elemento de Hamlet y Freud, ¿no? Está esta cosa de cumplir lo que el padre no cumplió. Después está esta idea real, que Saddam quiso matar al padre de Bush. En el 93 organizó un atentado contra Bush padre cuando ya no era presidente en Arabia Saudita y fracasó por poco. Y después no hay que ser ingenuos, Irak es una de las 3 principales reservas petroleras del mundo, ¿no? Y ustedes saben que el gobierno de Bush era un gobierno que estaba muy ligado a los lobbies petroleros y a los lobbies de energía. Además de todas las denuncias, incluso de corrupción, que hubo alrededor de las empresas que se encargaron de la reconstrucción de Irak. En realidad, a ver, yo no lo sé, digamos, pero si uno mira todos los grandes planes de reconstrucción en la historia, la verdad que el uso eficiente del dólar a dólar es muy difícil. Lo que sucedió es que en este caso hay mucha más información y creo que se hizo mucho más desprolijo que en otras oportunidades. Entre otros motivos, porque por este tema de la globalización y del libre mercado que se acentuó tanto en los últimos 30 años, muchas cosas que antes hacían los estados o las agencias del estado pasaron a ser subcontratadas por empresas privadas de seguridad, de infraestructura. Entonces, una gran cantidad de recursos de los planes de reconstrucción que no anduvieron muy bien, y los propios Estado americano lo reconoce hoy, digamos, se dilapidaron en empresas, digamos, que en muchos casos no tenían la más mínima experiencia de lo que es reconstruir un país árabe en el Medio Oriente, digamos. Son empresas que tenían contratos en muchos casos en Estados Unidos o en Europa o en América Latina, digamos, y que no estaban preparadas para hacer esa tarea, además, como sucedió en Irak, en una guerra civil. Digamos, la guerra convencional termina cuando la gente ve, cuando cae el monumento de Saddam. Bueno, ahí dice, bueno, terminó la guerra. Bush va al portaaviones, baja de piloto de combate, dice misión cumplida, la guerra terminó. Bueno, en realidad ahí no terminó. Hasta ese momento Estados Unidos había perdido 100 hombres. Pero empieza la otra guerra. Empieza la guerra asimétrica, empieza la guerra de guerrillas, empieza la guerra de insurgencia. No ya contra el ejército convencional iraquí, que es muy fácil de destruir, como lo destruyó Estados Unidos en el 91, ¿no? Con PlayStation, digamos, ¿no? ¿No? Láser, bomba. La guerra que empieza en abril del 2003 es la guerra que históricamente más le cuesta a Estados Unidos. Y para la cual el ejército americano durante los últimos 20 años no se preparó, que es la guerra de guerrilla, la guerra de insurgencia. Digamos, va a tener que pasar del 2003 a fines del 2006, para que llegue un nuevo ministro de Defensa que reemplaza a Rumsfeld, que es Gates, que es un hombre pragmático, prudente, que reconoce que esta es una guerra de guerrilla, de insurgencia, y que llegaran mandos militares especializados en guerra de guerrillas e insurgencia, como es el general Petraeus, que es el hombre que logró una relativa estabilización que le permite ahora a Saddam, a Obama, empezar un gradual retiro. Y parte de esto que estamos hablando del legado, me pareció muy interesante uno de los testimonios que se escucharon en el documental que acabamos de ver, que preparamos, porque nos hace salir de nuestra posición etnocéntrica, ¿no? Dice en un momento, yo no quiero pagar la democracia con mi sangre. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedó conformada hoy la política iraquí? ¿No? Pecamos de tener una visión demasiado occidental y de imponer nuestras ideas en un lugar donde tal vez no vayan. Bueno, primero que todo, enganchando lo que decís vos, pero como paso previo de las malas decisiones. Una guerra que es mal planificada y que no tiene objetivos claros, no puede